Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo Pues hacer. oráramos, ¿no? Para pedirle al Señor que Él sea el que nos enseñe en esta mañana su palabra, su propósito y lo que hay para nosotros. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos ver a luz del día, Señor, porque tu misericordia ha sido sobre nosotros, Señor. En esta mañana, Dios, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos que podamos aprenderos lo que tienes para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, el pastor me pidió que compartiera esta mañana de la enseñanza del discipulado y yo en esta mañana quiero compartir un tema que el Señor puso en mi corazón. Yo le puse como título, Características de un siervo de Dios. Características de un siervo de Dios. Y vamos a estar leyendo en esta mañana, en este tiempo, nos vamos a basar en el libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir desglosando el tema de esta mañana. Dice Filipenses 2:1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. Pablo, la mayor parte de su tiempo y su ministerio, estuvo perseguido, estuvo en la cárcel, y esta carta de Filipenses en especial la escribe en prisión. Si tenemos el tiempo, vamos a ver que en varias ocasiones Pablo menciona que está en la prisión, que está en prisión. Y lo que llama mucho la atención de esta carta es cómo Pablo habla repetidas ocasiones acerca del gozo, pero no su condición o su posición no es estar pues a lo mejor en vacaciones, en abundancia, en la playa, ¿no? Siempre Pablo que habla del gozo es porque está pasando por una situación difícil, está en prisión y nos exhorta y siempre nos dice, ¿sabes qué? Regocíjate en el Señor, gozados. Y aquí hace una exhortación, dice, completad mi gozo. Siempre Pablo habla del gozo, pero está en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de luchas constantes. Y es por eso que resaltar esta carta de Filipenses como la carta del gozo. Pero hay algo que también llama la atención en esta carta de Filipenses. Pablo hace un llamado a la iglesia de Filipos a la unidad. Y esto que acabamos de leer nos habla y nos enseña de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos estar nosotros como iglesia unidos? ¿Cómo debe ser nuestro servicio a Dios en unidad? Y esto que leímos ahorita inicia con una palabra, dice, por tanto.
Por tanto, esto hace referencia al capítulo anterior. Bueno, las cartas de Pablo eran continuas. Cuando se hizo la Biblia, se separaron en capítulos, en versículos. Entonces, en esta mención que dice Pablo, por tanto, ¿qué quiere decir? Con base a lo que dije yo antes, te digo lo siguiente. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con por tanto? Dice, nos vamos un poquito más atrás y en el capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo hace referencia aquí a varios aspectos, porque dice, por tanto, pero por tanto, ¿por qué, Pablo? Y Pablo dice, mira, hay una exhortación aquí en este versículo 27. Hay palabras que resaltan que dice comportarnos, ¿no? Comportéis. ¿Cómo? Como es digno del Evangelio. Otra palabra que menciona mucho Pablo es estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar firmes. Pablo, en el tiempo en que vivía, era el ejército romano, un ejército poderoso. Y esta palabra firmes hace referencia a una postura del ejército, que significaba estar pues, firme, recto, pero bien posicionado, sin que nada te haga fluctuar. Que venga lo que venga, ¿sabes qué? Estás firmes. Les Pablo le dice a los filipenses, ¿sabes qué? Estás firmes. ¿Estás firmes en qué? Que no te muevas nada en tu fe, en tu creencia, en tu salvación. Por lo tanto, estar firmes. Y luego hay otra palabra que dice, combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. El ejército romano tenía varias formaciones. Se destacó en ese tiempo porque ellos eran muy hábiles para la guerra. Y esta palabra dice combatiendo unánimes. Hace referencia a una posición de guerra que tenían los romanos, que se ponían en fila, se entrelazaban y ponían sus escudos enfrente. Entonces podían luchar, podían combatir unánimes, juntos y estando firmes. Esta alegoría hace Pablo refiriéndose al ejército romano y es una exhortación que le hace a la iglesia de Filipos. ¿Sabes qué, hermanos? Manténganse firmes, sin fluctuar, pero además hay que combatir unánimes todos juntos. Y comienza el capítulo 2, por tanto, quiere decir, oye, por tanto, como lo que te acabo de mencionar, que estemos firmes, que combatamos juntos, unánimes. Ahora sí, sigue mencionando Pablo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, o sea, estamos firmes, estamos combatiendo juntos, como iglesia, como grupo, como servidores. Entonces, ¿qué debe de haber entre nosotros? Por tanto, debe de haber consolación, debe de haber en Cristo un consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. La preocupación de Pablo por la unidad se encuentra, o sea, se deja ver o entrever en el capítulo 4, versículo 2. Y menciona a Pablo, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Se menciona, se cree que en la iglesia de Filipos, en ese momento en el que Pablo está escribiendo esta carta, es porque recibe una noticia de que hay unas ciertas desavenencias, ciertas diferencias entre dos hermanas que acabamos de leer, Evodia y Síntique. Para Pablo es importante y preocupante también este tema. Aparte del gozo, Pablo en Filipenses resalta mucho la unidad. Y es por eso que al estar escribiendo esta carta, Pablo tiene presente esta situación que hay en medio de la iglesia.
como personas, como seres humanos, pues estamos expuestos a diferencias, ¿no? En todas las mejores familias pasa eso, ¿no? En tu casa, en mi casa, donde quiera que estemos, ¿no? El trabajo, la escuela, hay diferencias, hay desavenencias. Pero Pablo dice, en la iglesia vamos a ver qué hay que hacer para poder mantener la unidad. Diferencias va a haber, pero Pablo nos enseña la forma en la que nosotros podemos tratar esas diferencias, y esas diferencias podemos tratarlas en unidad. La palabra dice, por tanto, si hay alguna consolación. Dicen los estudiosos de este libro que la palabra sí, aquí en este versículo, se puede o se tendría que haber traducido como la palabra ya que, o sea, por tanto, ya que existe, por tanto, ya que hay. Si lo leemos así, nos da como una idea de que, pues si acaso hubiera consolación, si acaso hay misericordia, pero no. Los que estudian este pasaje de Filipenses dicen, se debería de interpretar de esta forma, ya que existe consolación, ya que hay consuelo de amor, ya que hay consolación, ya que hay misericordia. Entonces Pablo nos está diciendo, mira, somos cristianos, somos hijos de Dios, tú debes de tener consolación, tú debes tener consuelo, tú debes de tener comunión con el Espíritu. Es algo que nosotros internamente debemos de tener. Pablo está mencionando características internas y características externas que nos van a ayudar a fomentar la unidad en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido consolación en Cristo? Cuando venimos a los pies de Cristo, más de algunos recibimos consolación, ¿no? ¿A cuánto nos consoló el Señor cuando lo aceptamos en nuestro corazón? Consuelo de amor, dice aquí la palabra. Y al estar avanzando en nuestra vida espiritual, vamos teniendo comunión con su Espíritu. Tenemos consolación, tenemos consuelo, tenemos comunión, tenemos afecto entrañable en la presencia del Señor. Y cierra esta lista Pablo con la palabra misericordia. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha tenido misericordia? En medio de situaciones difíciles, Dios extiende su mano y nos muestra su misericordia. Entonces Pablo dice, miren, ya que existen estas cosas en lo interno, ya que existe comunión, ya que existe consolación, ya que existe misericordia internamente en ustedes, hay que mostrarlo ahora externamente. ¿En dónde? En la iglesia, con los demás. Entonces, la parte de la fórmula de Pablo para la unidad es que esto interno que tú y yo tenemos, que hemos recibido al tener la comunión con Dios, con su Espíritu Santo, lo podamos nosotros manifestar a los demás. ¿Qué debe de haber aquí en la iglesia entre nosotros? ¿Qué debe de haber entre nosotros como servidores, como hijos de Dios? Unidad. ¿Y qué debo de encontrar aquí? Si yo vengo cansado, si yo vengo cargado, obviamente primero tengo que acudir al Señor. Pero el estar en comunidad, ¿yo qué puedo recibir de mis hermanos aquí? Exactamente. Esa es parte de lo que Pablo dice. Mira, me duele en mi corazón que Bodia y que Cinti que estén con esta situación. Pero ya que existe en ustedes consolación, ya que existe en ustedes comunión, ya que existe consuelo de amor y misericordia, por favor, sigue mencionando Pablo en el versículo 2, dice, completad mi gozo. O sea, algo que le causaba gozo a Pablo era que la iglesia de Filipenses pudiera mostrar estas características, estas cualidades en la iglesia, fomentando la unidad. Ya que existe en ti eso, por favor, completa mi gozo. ¿Y a qué se refiere Pablo con completar mi gozo? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Las condiciones internas para la unidad, Dios nos las provee. Pero las condiciones externas, tú y yo somos los utensilios, las herramientas de Dios para fomentar la unidad aquí en la iglesia. Diferencias vamos a tener. Por ejemplo, los apóstoles, ¿no? 12 personas, 12 hombres, totalmente diferentes. Si en mi casa fuimos 4 y pues gracias a Dios fuimos poquitos, ¿no? Hubiéramos sido 6 u 8, quién sabe cómo éramos, pero éramos diferentes. Para ponerse de acuerdo 4, ya imagino para ponerse de acuerdo 8 o 10, está difícil, ¿no? Pero gracias a Dios por su sabiduría, por su palabra, que nos fomenta la unidad. Entonces imagínate 12 personas
que Jesús empieza a seleccionar para estar con él. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, uno era revolucionario, Simón el Celote. Imagínate que tú hubieras conocido a Mateo, ¿no? Que estuviera aquí afuera ahí de la colonia, que tú pasaras y que él fuera el que te cobraba los impuestos, ¿no? A lo mejor Mateo le cobró impuestos a Pedro, a Juan, no sé. A lo mejor se conocían, pero por el traidor de Mateo, ¿no? Por el recaudador de impuestos. Imagínate a Mateo conviviendo con Simón, que es un revolucionario, que estaba en contra del gobierno romano. Imagínate dormir junto a él, casi con el cuchillo en la mano, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que hacer Dios, Jesús, con sus discípulos? Cambiar su carácter. Porque dice que Él los escogió para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para que pudieran estar esas 12 personas diferentes en su carácter, diferentes de forma de pensar, pero unidos con un propósito: estar cerca de Jesús, ser como Él y poder fomentar más adelante la obra del Evangelio. Diferencias, claro que pudo haber habido, y más adelante vamos a mencionar uno. Por ejemplo, en estas características que leímos, en 1 Corintios 1:13 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 1 Corintios 2:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Aquí está otro versículo, como nosotros tenemos que aplicar lo que Pablo está diciendo. Si Dios nos ha consolado, ¿para qué es? Para que tú puedas consolar a otro. Si Dios te ha dado misericordia, ¿para qué es? Para que extiendas misericordia a otro. Y principalmente aquí en la iglesia y obviamente donde quiera que estemos. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es otro versículo que nos reafirma que cuando tú estás en comunión con Dios, estás en comunión con su Espíritu Santo, tú puedes tener comunión con los demás, una comunión entre nosotros como hermanos. Pablo hace un llamado a la unidad con estas condiciones: consolación, consuelo de amor, misericordia. Y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Y sigue Pablo mencionando como los ingredientes de su receta para la unidad. Siguiente versículo 3 que leímos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice este versículo: nada. ¿Qué es nada? Pues nada. Así como todo es todo, pues nada es nada. Pablo nos exhorta y dice: ¿sabes qué? Ok, tú dices que tienes consolación, tú tienes amor, tienes misericordia, pero hay un detalle: no por el hecho que lo tengamos o que lo manifestemos o que lo externemos, quiere decir que lo hagamos de la forma correcta. Por eso Pablo dice: mira, nada hagas por contienda o por vanagloria. Otra versión dice: por egoísmo. ¿Qué nos habla aquí? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas? ¿Con qué intención estamos nosotros aquí sirviendo? ¿Con qué intención estamos nosotros aprendiendo más del servicio? ¿Lo hacemos por egoísmo? ¿Lo hacemos por contienda? ¿O lo hacemos por vanagloria? Estas dos cosas, la contienda o la vanagloria, según aquí Pablo dice, son como dos enemigos de la unidad. La motivación del corazón, nuestra carne. Y Pablo menciona: nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. La fórmula para Pablo, para la unidad de la iglesia, ¿cuál es? La humildad. ¿Podemos tener consolación? Sí. ¿Podemos tener misericordia? ¿Podemos hacer misericordia? Pero no con la intención o la actitud correcta.
Podemos estar sirviendo en el área en la que estemos, pero a lo mejor lo estamos haciendo por contienda, ¿no? Por hacer renegar al hermano o la hermana, ¿no? No sé, estoy hablando al aire, ¿no? A lo mejor estoy haciendo las cosas para que me vean, ¿no? A lo mejor yo como grupo de alabanza puedo estar aquí parado y, bueno, yo estoy sentado, no estoy parado tocando, pero a lo mejor yo hago mi actitud es, pues para que me vean, ¿no? No sé, cada quien, uno de nosotros sabemos cuál es la intención por la cual hacemos las cosas. Y nuestro servicio también. Si es por contienda, si es por egoísmo, por acaparar, yo hago las cosas mejor, ¿no? O por vanagloria, una gloria vana, una gloria vacía. Puedo tener todo, pero hacerlo con la actitud o con la intención incorrecta. Y Pablo lo menciona. Mira, yo casi creo que Evodia y Síntique tienen desavenencias, tienen diferencias porque les está fallando esto. No es, más adelante no menciona las causas, pero era la preocupación de Pablo en ese tiempo por Filipenses era esa, la unidad. Una iglesia que Pablo fundó, estaban pasando por situaciones difíciles en cuanto a la unidad. Nosotros como iglesia, como grupo, hemos escuchado por nuestros pastores que estamos en un tiempo en el cual Dios nos quiere llevar a más, constantemente. Estamos creciendo y gracias a Dios por eso, porque la obra de Dios está aquí y estamos bajo una buena dirección, liderazgo de Dios y de nuestros pastores. Pero ellos, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitamos como iglesia? Pablo nos dice al principio, estás firmes, combatir unánimes. O sea, debemos de servir, de ser como una iglesia unida para poder avanzar, para poder seguir creciendo contra lo que venga. ¿Van a haber dificultades? Pues sí. ¿Va a haber diferencias? Pues sí. En todos lugares. Pero ¿cómo es la forma de poder solucionar? Con humildad. Esa es la clave, es la fórmula que Pablo nos dice. Mira, nada hagas por contienda, sino con humildad. ¿De dónde viene por ejemplo, en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Esto quiere decir que es nuestra carne a veces la que nos domina, ¿no? Es nuestra carne la que quiere sobreponerse y por eso producimos o estamos a expensas de ser egoístas o contender. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando estaban en el proceso con Jesús? No llegó la mamá dice la Biblia, que llegó la mamá de dos discípulos, ¿no? De Juan y de Zebedeo. Y le hizo una petición a Jesús. Oye, maestro, quiero pedirte un favorzote, un pequeño favor, Señor. Y Jesús dice, sí, dime. Quisiera pedirte de favor que uno de mis hijos, cuando estés en tu reino y en tu gloria, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a la derecha. Imagínate nomás. Los otros 12 dice que se le quedaron viendo diciendo, pues ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Qué ventajoso, ¿no? O sea, sus apóstoles, sus discípulos que estaban en proceso de aprendizaje, pues qué gandallas, qué egoístas. O sea, quisieron aprovecharse de eso para decirles, pues yo primero. Y Jesús más adelante le dice, no, mira, si quieres ser el mayor, tienes que ser el menor. Luego Jesús viene con su respuesta, ¿no? Pero si a Jesús le pasó, imagínense nosotros en la iglesia, ¿no? Es por eso importante que debemos estar aprendiendo nosotros aquí acerca del servicio. Y algo importante para la unidad, los dos enemigos importantes para la unidad es el egoísmo, la contienda o la vanagloria. Entonces, el ingrediente, o sea, ¿qué produce la unidad? La humildad. Humildad y unidad. Si queremos ser una iglesia unida, tenemos que tener y mostrar humildad. Si tú eres humilde, vamos a estar fomentando la unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo. Y ese mismo principio lo puedes aplicar en tu casa, en tu familia. Y sigue mencionando Pablo más acerca de la receta de la unidad en la iglesia. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros, haya pues. Está hablando Pablo en tiempo presente, ¿no? Haya pues, algo que debe de existir en ti. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya.
Es algo que debe de estar siempre constante en nosotros, permanente, algo permanente. Haya en ti, que los demás puedan ver en nosotros lo que Pablo a continuación quiere comentarnos. Déjeme, me regreso un poquito acerca de la vanagloria. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí podemos ver exactamente en 2 versículos la posición en la que estamos. Si estamos en Filipenses 2:21 haciendo las cosas en nuestra fuerza, en nuestras propias capacidades y no en lo que es de Cristo Jesús, o estamos en Filipenses 1:21 viviendo en Cristo, haciendo las cosas para la gloria de Dios. Filipenses 1:21 y Filipenses 2:21. ¿En qué estamos nosotros viviendo? ¿En qué estamos nosotros sirviendo o basando nuestro servicio? ¿Para la gloria de Dios o para nosotros mismos? Ahora sí, adelante. Dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Pablo dice, ok, mira, por si no he sido claro en cuál es la forma de poder resaltar la unidad y la humildad, nos pone un ejemplo máximo que es Jesús. Pablo menciona la humildad y lo primero dice es, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esto cuesta trabajo, ¿no? O sea, negarnos a nosotros mismos, ser humildes, ¿qué es? Ponernos en esta posición dice, nada hagas por contienda, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Esto qué nos enseña? Mira, que mis decisiones, antes de beneficiarme a mí, yo debo de pensar en mi hermano. Esto que yo voy a hacer, a lo mejor le puede perjudicar a él. O cómo le puede beneficiar a él, más que a mí, antes que a mí. Yo debo de ponerme abajo de mi hermano. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿sabes? Estima a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta debe ser la actitud correcta tuya y mía cuando estamos en la iglesia o cuando estamos sirviendo. ¿Cómo? Estimar al otro antes que a mí. Pensar en él antes que a mí. Tomar mis decisiones pensando en mi hermano y no en mí. Y es difícil. En ocasiones, o puede ser que casi siempre pensemos primero nosotros, ¿no? Pero a veces para ponernos de acuerdo, estos principios, inclusive en casa, son muy prácticos, ¿no? Yo creo que en casa es donde aprendemos más la humildad. El poder ponernos de acuerdo entre 2, entre 3 y entre 4 personas se requiere de humildad. ¿Cómo voy a tomar una decisión? Obviamente basado en la dirección de Dios, pero ponerme de acuerdo con mi esposa, ponerme de acuerdo con mis hijos, requiere humildad para poder tener una familia unida, para estar unánimes juntos como familia. Yo requiero poner en práctica la humildad. Y estos principios nos ayudan a poder fomentar la unidad en la iglesia y en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis papás. Pensar primero en ellos antes que en mí. Pensar primero en mis hijos antes que en mí. Se requiere de humildad. Pero esa humildad nos va a traer la unidad que necesitamos para caminar. Entonces Pablo dice, mira, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
El ejemplo máximo que podemos tener es nuestro maestro, ¿no? Y Pablo aquí nos menciona y nos resalta y nos pone como ejemplo a Jesús, como un máximo ejemplo de servicio. Como diciendo, pues si no te quedó claro, mira, te voy a decir cómo debemos nosotros de comportarnos y cómo debemos de servir. Primera parte es humildad. Y vemos aquí en estos versículos que leímos cómo las características de Jesús, dice que Él vino y tomó forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se humilló, Él fue humilde. ¿Por qué? Porque vino a tomar una forma de siervo. Dice aquí, se repite 2 veces la palabra forma. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. O sea, ese es el máximo ejemplo. Jesús en su gloria, Jesús allá en su trono, lo dejó, lo abandonó, se despojó a sí mismo y vino a la tierra a hacerse como uno de nosotros, pero siendo un siervo. Jesús, a diferencia de nosotros, no aprendió a ser siervo. Jesús era siervo. Nosotros estamos en proceso de aprender a ser servidores, a ser un siervo. Y nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? Jesús. Él vino y tomó forma de siervo. Él era siervo. Tú y yo estamos en proceso constante de ser un buen servidor, un buen alumno y discípulo de Jesús. Es lo primero que encontramos en Jesús como ejemplo. Él se humilló, Él se despojó de su gloria allá en los cielos para venirse a ser un igual que nosotros, tomando una forma de siervo. Él vino a servir. Sigue diciendo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente. Jesús siempre fue un hijo, un hombre obediente a su Padre. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Otra característica de un buen siervo es ser humilde y ser obediente. Siempre Jesús estuvo sometido a la voluntad de su Padre. Él no vino a hacer su voluntad. Él era Dios, Él era hombre, pero Él siempre tenía claro el propósito al cual había venido. Hacerse hombre, y aquí lo leemos, a morir, a ser obediente hasta la muerte. Esa era su misión, ese era su propósito por el cual Él vino. Pero Él siempre estuvo sometido a la voluntad de su Padre. Humildad, obediencia. ¿Qué otra cosa encontramos en el ejemplo del servicio que Jesús nos muestra aquí? Pablo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esto qué implica? Quebrantamiento. Se convirtió en un sacrificio para ti y para mí. El servir también requiere sacrificio. El servir a Dios requiere sacrificar. Y aquí nos lo menciona Pablo. Jesús fue humilde, Jesús fue obediente y también Jesús se sacrificó por ti y por mí. Tenemos a veces nosotros que sacrificar cosas por el servicio. Tenemos que sacrificar en ocasiones tiempo, obviamente todo balanceado con nuestras prioridades establecidas de una manera correcta, ¿no? Porque a veces también eso puede ser causa de tener problemas en casa, tener problemas en nuestro trabajo inclusive, ¿no? Pero bueno, que Dios nos dé sabiduría para tener nuestras prioridades en el orden que debemos de tenerlas. Pero aún así, el servir a veces requiere de negarnos a nosotros mismos. Que a lo mejor yo quiero descansar, pero hay que hacer esto para el servicio, ¿no? Tengo que poderme ensayar, tengo que poderme preparar la clase para los maestros, tengo que hacer algo para que mi servicio sea de la mejor manera. Jesús nos da un ejemplo de servicio, como con humildad, con obediencia y con quebrantamiento, con sacrificio. Ese es el máximo ejemplo que tú y yo podemos tener aquí en estos versículos de cómo debe ser mi servicio a Dios, así como el ejemplo que Pablo nos da en Jesús, con humildad, obediencia y quebrantamiento. Jesús nos dice en los evangelios, ¿qué dijo Él? Aprendid de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Cuántos de nosotros somos aquí humildes? El día que lo digamos es porque que no lo somos, ¿no?
Pero fíjate la calidad, la posición de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, ¿quién más podrá decirlo que Él? Aprendamos de Él, que es manso y humilde. Manso, sometimiento de carácter, humildad. Siempre vio el bien de los demás antes que Él. Él dejó su gloria en el cielo para manifestar su gloria a un leproso, a una viuda, a un enfermo, resucitando muertos. Él no buscó la gloria suya. Él buscaba la gloria de su Padre por medio del servicio a nosotros aquí en la tierra. Ese es el ejemplo máximo de humildad. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se enlaza este versículo con lo que Pablo nos enseña, ¿no? ¿A qué vino Jesús? No vino para ser servido, sino Él vino para servir. Él tomó forma, siendo forma de Dios, Él tomó forma ¿de qué? De siervo. Y para dar su vida en rescate por muchos, quebrantamiento. El servicio de Jesús implicaba quebrantamiento y sacrificio por nosotros, por ti y por mí. Ese es el ejemplo de la unidad que Pablo les menciona a los filipenses. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a regresarnos un poquito. Debes estar firme en el Señor, firme en tus convicciones. Debemos de combatir unánimes todos juntos. ¿Por qué? Porque si estamos con el Señor, debe de haber consolación, debe de haber consuelo, debe de haber misericordia, afecto entrañable entre nosotros, pero hacerlo de la mejor manera, con la actitud correcta. ¿Por qué? Para que no lo hagamos con contienda ni por vanagloria, con la actitud correcta que Dios quiere. ¿Por qué? Porque vamos a poder completar el gozo, no nomás de Pablo, sino del Señor. ¿Cómo? Con humildad, pensando en los demás. Antes que en mí, debo de pensar en los demás, en el bien de los demás. Ser humildes, porque Jesús nos da este ejemplo en estos versículos de humildad, de servicio, de obediencia y quebrantamiento. Y con esta actitud de servicio y sacrificio, Jesús nos unió con su Padre. Sigue mencionando la lectura que hicimos. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todavía Pablo nos como que resalta o quiere terminar de una manera gloriosa. Dice, miren, todo esto que Jesús hizo por obediencia al Padre, con sometimiento, su quebrantamiento, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para que Dios sea glorificado. O sea, no para que mismo Jesús se haya glorificado, no. O sea, Pablo dice, miren, nuestro servicio o el servicio que Dios está haciendo, ¿para quién es? Para Dios. Para que Dios sea glorificado. Dice, para la gloria de Dios. O sea, para que Dios sea glorificado ¿en qué? En mi servicio. Todo esto que Jesús hizo por ti y por mí, el venir a morir, el venir a hacer toda su obra redentora, ¿para qué fue? ¿Para Él? No, fue para la gloria de Dios. ¿Nuestro servicio para quién es? Para la gloria, que Dios sea glorificado en lo que yo hago. Que cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy en la puerta, cuando yo estoy haciendo el aseo, cuando yo haga lo que sea para el Señor, que Dios sea glorificado en lo que yo estoy haciendo. Ese debe ser nuestro propósito, porque lo tenemos en el máximo ejemplo del servicio que es en Jesús, con humildad, con obediencia, con quebrantamiento. Ese es el máximo ejemplo que Jesús nos da de cómo tú y yo debemos de tener o practicar nuestro servicio. Y como resultado, ¿qué va a pasar? Dios va a ser glorificado con mi servicio. En cada reunión, ¿qué va a pasar? Dios va a ser glorificado en medio de la alabanza, en medio de las clases de los niños, en medio de
de cuando mis hermanos mujeres estén ahí pasándonos en la puerta, ¿qué va a pasar? Dios es glorificado, porque yo estoy haciendo mi servicio de la manera correcta, sin egoísmo, sin vanagloria, buscando siempre que Dios sea glorificado en todo lo que yo hago. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por ti y por mí, pero para la gloria de Dios. Ese es el llamado que Pablo hace a los filipenses. Dice: completen mi gozo, sientan una misma cosa, siguiendo el ejemplo del Señor, humillándonos y viviendo una vida de servicio. Si tú y yo vivimos una vida de servicio, vamos a vivir una vida entregada a los demás y vamos a vivir una vida para la gloria de Dios. La unidad, la humildad es la clave para la unidad. Un último versículo que quiero que se enlaza perfectamente con esto es Juan capítulo 13. Aquí encontramos esta escena de servicio del Señor. Es una historia de la Pascua. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a despojarse, ¿no? Sabía que su tiempo estaba pronto, pero se despojó. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, ¿no? En otro versículo. Y aquí Jesús está mostrándonos qué es nuestro servicio. Él empezó a despojarse de sus cosas. Dice que se quitó su manto, tomó su toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. ¿Y qué hizo? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. En ese tiempo no era como el nuestro, que nos sentamos a la mesa en una silla. Estamos alrededor de la mesa sentados en una silla. En ese tiempo estaba una mesa, pero se sentaban en el piso, se apoyaban con un codo y los pies quedaban hacia atrás, ¿sí? O sea, los pies quedaban prácticamente hacia atrás, tú no los veías. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó esta labor, le hacía el siervo más bajo, de más bajo nivel. ¿Por qué? Porque si tú estabas en la mesa, tú veías la cara de los demás comensales, pero tus pies quedaban atrás. Y cuando te lavaban a ti los pies, tú no veías quién te los estaba lavando. Tú no veías la cara, porque tus pies estaban hacia atrás. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se despojó, tomó su toalla, preparó todo lo necesario. Dice que empezó a lavar los pies. Por eso Pedro le dijo: no, espérame, Señor, no me laves. O sea, ¿qué estás haciendo? Y seguimos leyendo, dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame, Señor, completo, ¿no? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están, aunque no todos. Porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Pero imagínate el ejemplo del servicio del Señor. Imagínate, eran 12 discípulos. Empezó con Juan, con Pedro, no sé. Pero Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Qué humildad del maestro de también lavar los pies a Judas. Aquí no dice que no le lavó los pies a Judas. Dice que le lavó los pies a todos sus discípulos. Aún sabiendo que Judas le iba a entregar, Jesús fue tan humilde que le lavó los pies a aquel que lo iba a entregar. O sea, no se lo brincó. Dijo: Pedro, Judas, y se lo brincó, ¿no? Él lavó los pies a sus 12 discípulos. ¿No se lo brincó? O sea,
Y a veces nosotros nos brincamos, ¿no? A alguien. Pero Jesús no. Él no hace excepción de personas. Él, a sabiendas que Judas le iba a entregar y estaba pronto a hacerlo, su humildad, su sacrificio le alcanzó también para lavar los pies a Judas. No le importó. ¿Qué ejemplo de servicio tenemos en Jesús? Un ejemplo de amor. Tomó una posición de esclavo. Primero es Dios y después los demás. Hermanos, esta es lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. ¿Cómo es nuestro servicio? Con humildad, con obediencia, con quebrantamiento, siguiendo el máximo ejemplo de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo lo que yo haga. Ese es el propósito de nuestro servicio. Es el propósito por el cual tú y yo estamos sirviendo. Una vida de servicio es una vida de sacrificio, es una vida de gozo que glorifica a Dios. Ese debe ser el máximo ejemplo que tú y yo tengamos en nuestro servicio. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, a tener la forma correcta, Señor, de servicio, que podamos seguir tu máximo ejemplo, Señor. Gracias porque en estos versículos tú nos enseñas que debemos de estar firmes, que debemos como iglesia combatir juntos, estar unánimes, unidos para combatir cualquier situación que haya en la iglesia. Señor, que cuando venga una persona de fuera, una persona nueva, pueda encontrar aquí, Señor, consuelo, pueda encontrar consolación, que pueda encontrar en nosotros un afecto entrañable, Señor, que pueda encontrar misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros comunión contigo, Señor. Que nuestro servicio nunca, Señor, lo hagamos por contienda, por egoísmo, por vanagloria. Que siempre que estemos sirviendo o cuando tú nos pongas a servir, tengamos la actitud correcta, Señor. Una actitud de humildad, pensando siempre en el bien de los demás. Pero sobre todo que sigamos el ejemplo de Jesús, de humildad, de obediencia y de quebrantamiento, Dios. Porque una vida de servicio es una vida de sacrificio, una vida de gozo que va a glorificar a nuestro Padre. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra, que podamos meditarla, que podamos ponerla en práctica y que tú seas glorificado en medio de nosotros, Señor. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel, separado de ti, separado.